Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saludamos en este día número 10 de nuestro recorrido. Hemos llegado a uno de los lugares más esperados. Hemos llegado a Éfeso, un parque nacional de Turquía. Y también, aparte de un parque nacional, es el lugar donde la Virgen María vivió sus últimos años con el apóstol San Juan. Es un parque hermoso, como pueden ver, y lo más bonito de todo es que estamos completamente solos. Estamos completamente solos en este lugar. Así que, pues gracias a Dios que podemos estar aquí disfrutando. Cuídense mucho. Cuando vengan ustedes van a poder disfrutar de este parque nacional llamado Éfeso. Hasta luego. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos a todos ustedes desde Éfeso, la séptima iglesia del Apocalipsis. Ayer fuimos a Esmirna, donde celebramos la misa, por eso ahí ya no leí lo que dice el Apocalipsis de Esmirna. Voy a leer hoy lo que dice de Éfeso. Éfeso, ya escuchamos la explicación, es la iglesia más importante de ese tiempo, junto con Antioquía y con Jerusalén. Y también Éfeso es importante porque es el puerto de salida, de descanso, intermedio entre el Asia Menor y Roma. Hoy los buques, los aviones, los barcos nos trasladan de una manera tan rápida, pero en aquel tiempo los barcos era lo más rápido y no era tan rápido, ¿no? Entonces, pero para ellos era lo máximo que existía. En unos años, cuando ya haya tren bala, nosotros se van a reír de nosotros, ¿no? Que andábamos en camioncito, pero así es la vida, va progresando. Vamos a escuchar en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 1, de hecho es la primera iglesia mencionada por San Juan. Nosotros venimos como de atrás para adelante, ¿no? Primero la Odisea, aunque es la última que menciona San Juan, y ahora vamos a escuchar Éfeso, que es la primera de las 7 iglesias. Dice así, capítulo 2, versículo 1 del libro del Apocalipsis. El ángel de la iglesia que está en Éfeso escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Habla bien de Éfeso, ¿eh? Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos escuche este mensaje del Espíritu de las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Éfeso era una ciudad muy progresista, una ciudad muy visitada y donde decía, ahorita que escuchábamos al guía, donde decía Mustafa que existía un culto muy fuerte a los dioses paganos. Había dinero, había trabajo, había turismo y con todo lo que incluye eso en un puerto. Ustedes han de saber que los que vivimos en Guerrero sabemos que Acapulco, Puerto Vallarta, los que viven en Cancún, los que viven en las costas, saben que la vida en la costa pues es más alegre y no siempre muy bien portados las personas de la costa. Así pasaba en Éfeso. Éfeso era una ciudad así, cosmopolita, visitada por todos. Esta ciudad comenzó muy bien a creer en Dios, pero se degeneró, cayó, se estancó y entonces ya no continuó con su progreso. Por eso San Juan le dice, recupérate, recupera tu primer amor, tu principio, cuando eras bueno. Todos nosotros alguna vez fuimos buenos. A lo mejor somos buenos, ¿no? Todos nosotros. Pero a lo mejor ahorita ya no lo somos tanto. Ya se nos olvidó algunas cosas que hacíamos. Hoy esta enseñanza de Éfeso nos recuerda eso. Recuperarnos, volver a lo primero,
volver a nuestro primer amor, a nuestro matrimonio, a nuestras promesas, a nuestro bautismo, a nuestra familia, a lo que somos y dejar un poco o mucho el pecado en el que hemos caído, la desobediencia, la perversidad, la soberbia, tantas cosas que nos atrapan y que nos agarran. Bueno, pues Éfeso, cambiando de tema, Éfeso fue importante por ser un puerto, el más importante junto con Antioquía, con Roma, y también Éfeso va a ser importante para San Pablo, porque San Pablo le va a escribir lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. ¿Se acuerdan ustedes de los Efesios? Entonces, San Pablo no escribió aquí la carta, pero sí estuvo. Seguros estamos que San Pablo aquí estuvo y estuvo bastante tiempo. Fue una de las ciudades que él más quería y que más visitó. Estuvo un tiempo viviendo aquí y vamos a escuchar en los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, una narración que está en el capítulo 16, dejen ver si no me equivoco, cuando San Pablo anda por estos rumbos. Pero también podemos leer las cartas de los Efesios, pero no las vamos a leer porque están muy largas para leerlas ahorita y hay que leerlas con cariño, con cuidado. Pero vamos a leer las introducciones, eso sí. Vamos a ver aquí el capítulo número 16 de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, perdón. Dice así: Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo. Bueno, ya escuchamos esto de Timoteo. Vamos a ver para acá, dice. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no los dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troade, que vamos a pasar por allá. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio, que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertarnos, contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar Macedonia. Macedonia en aquel tiempo era todo Grecia también, ¿no? El país como hoy lo tenemos como Grecia o como Macedonia, era casi uno. Entonces, por eso Alejandro Magno se le dice que es griego, pero realmente, ¿quién era Alejandro Magno? ¿Era de dónde? De Macedonia, aunque se le dice ya griego, pero aunque el país Grecia es antiquísimo, pero como nombre Grecia no es tan antiguo. Es como Turquía como nombre de país no es tan antiguo, pero las civilizaciones que aquí existieron son súper antiguas, ¿no? Bueno, entonces son solamente nombres de lugares. Aquí San Pablo habla de que va a ir a Macedonia, se va a cruzar, y pues estaba en el puerto de Éfeso, dice. Nos embarcamos en Troada y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Aquí cerquita está Samotracia, que es una islita que está frente a Pamukkale, donde estamos hospedados. Y luego dice, al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos, a una de las principales ciudades del distrito de Macedonia con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad a orillas del río, que era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia, la famosa Lidia que atendió a San Pablo. Y bueno, podemos seguir hablando tanto de esto, pero San Pablo anduvo aquí en Éfeso según estos capítulos. Quiero decirles también que San Pablo iba acompañado, no andaba él solo, andaba Aquila, Priscila, Lucas, Timoteo y otros discípulos más de San Pablo. Vamos a escuchar ahora la carta a los Efesios. ¿Qué les parece? Aunque sea la introducción, ¿les parece? Vamos a escuchar la carta a los Efesios. Dice así. San Pablo a los Efesios. Dice, carta de Pablo, capítulo 1, dice, carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios a los santos que en Éfeso están y perseveran en Cristo. Reciban la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Así les saluda, ¿no? Y les dice, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y es una carta llena de doctrina teológica que San Pablo escribe a los Efesios. Y bueno, pues es un regalo para nosotros estar en este lugar, donde allá en la misa ahorita les voy a hablar de lo que pasó aquí con la Virgen. ¿Vale? Entonces, bienvenidos a Éfeso,
uno de los lugares o el corazón de este viaje, se podría decir, para nosotros como católicos, venir a este lugar. ¿Les parece? Miren, la Virgen ya nos abrió el cielo para que vayamos a misa. Les pido que ahorita no entren a la iglesita hasta que yo les explique, para que sea algo mágico para ustedes, ni se asomen. Bueno, pues gracias a Dios hemos llegado al día 9. Vamos a entrar a Éfeso, acompáñenme. Es un lugar espectacular, de verdad. Es un parque nacional, como les venía diciendo. Cuando ustedes lleguen, los van a recibir inmediatamente con el nacimiento, Jesús, José y María, y luego van ustedes a caminar todo este lugar. Es muy cerca, de verdad, de donde los dejan los autobuses a donde está el santuario de Nuestra Señora. Bueno, pero vamos a entender muy bien lo que aquí pasó. Miren, los católicos, ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes que está viendo este video son católicos. Debemos de entender que tenemos dos fuentes de la cual nace la revelación. Estas dos fuentes, una es la Biblia, la que siempre leemos en la Santa Misa, la que estudiamos, repasamos y nos explican. Pero los católicos tenemos otra fuente, que es la sagrada tradición de la Iglesia. ¿Y qué es la tradición, Padre? Bueno, son los primeros acontecimientos que sucedieron en la Iglesia, los primeros apóstoles, las primeras vivencias que se fueron suscitando por parte de los discípulos de los apóstoles. Hay que entender que la Iglesia nace en el año 33 a los pies de la cruz, allá miren nomás qué hermosa imagen de Nuestra Señora. La Iglesia Católica nace en el año 33 a los pies de la cruz, cuando de Jesús brota sangre y agua, y le entrega las llaves a Pedro también. La Iglesia Católica tiene ese origen hermoso. Pero la Iglesia nace, pero no nace hecha. Es como un niño que va caminando, que va aprendiendo, que va creciendo. Quiero platicarles de todo corazón que nuestra Iglesia se fue haciendo. Y tenemos varios fundamentos, no solamente es uno. Es la Sagrada Escritura, pero también es la Sagrada Tradición. La tradición de la Iglesia es aquella situación por la cual nosotros sabemos que no solamente es lo que está en la Biblia, sino también en la Sagrada Tradición. En este lugar que nos encontramos se suscitó algo bien interesante. Cuando ustedes han ido a misa, han escuchado, cuando Jesús estaba en la cruz, voltea a ver al único apóstol que estaba allí, que se llama Juan Evangelista, que no se debe de confundir con Juan Bautista. Uno es Juan Bautista, otro es Juan Nepomuceno, otro es San Juan de la Cruz, otro es San Juan Evangelista. Dentro de los 12 apóstoles de la historia de nuestro Señor Jesucristo, hay uno que se llama Juan Evangelista, el discípulo amado, hermano de Santiago. Es el único que va a estar a los pies de la cruz cuando Jesús muere. Y cuando Jesús muere, voltea a ver a Jesús y voltea a ver a Juan y le dice, hijo, ahí está tu madre. Y luego voltea a ver a María, que también está allí junto con las otras Marías, María de Magdala, María la de Cleofás, María la amiga y Susana, junto con Juan. 4 personas a los pies de la cruz. El único que está de los 12 apóstoles a los pies de la cruz es Juan. Jesús se da cuenta que su madre, Nuestra Señora, la Virgen María, no tiene más hijos. No tiene esposo, ya murió San José y Jesús está muriendo. Él se compadece de su madre y se la encarga a su discípulo amado, Juan. Y le dice, Juan, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Y dice el Evangelio, desde aquel día el discípulo se la llevó a vivir con él. Juan Evangelista se va a trasladar desde Jerusalén a evangelizar la Anatolia, que hoy conocemos como Turquía. En este lugar vamos a encontrar a Éfeso, uno de los puertos más importantes junto con Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. San Juan va a llegar a estos lugares y se va a traer a la Virgen María por varias razones. Número 1, porque la Virgen corría peligro en Jerusalén. Número 2, ¿por qué se trajo a la Virgen María a Éfeso, Juan? Se la trajo simplemente porque en este lugar
era un lugar importantísimo desde el cual Juan se trasladaba a evangelizar. Bueno, pues entonces lo que nosotros vemos en esa casita, en ese lugar que está ahí, que no puedo entrar, está prohibido entrar ahí, pero les voy a mostrar las imágenes ahorita aquí. No puedo entrar yo ahí. Esa casa que mucha gente diría, bueno, pero ¿por qué hicieron esa iglesia tan chiquita? Bueno, la verdad es la siguiente, eso no es una iglesia, es una casa que nos recuerda el lugar exacto donde la Virgen María pasa sus últimos días y donde la Virgen María también asciende al cielo. ¿Y dónde está eso en la Biblia, padre? Van a decir los protestantes. Bueno, no está eso en la Biblia, realmente no está, pero sí está en los primeros datos y en las primeras cartas que se escribieron por parte de los discípulos de los apóstoles, como fue los discípulos de San Juan, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo y muchos otros que desconocemos. Yo les quiero invitar, hermanos, que entendamos muy bien que hay cosas que no se escriben, pero que se quedan en la tradición. Yo estoy seguro que todos ustedes que crecieron en un pueblo como yo, nuestros padres, nuestros ancestros nos decían, mira, Arturo, allí en esa casita que está allá en ese lugar, allí vivió tu abuelita, allí vivió tu padrino, ahí trabajábamos cuando éramos niños. Todo eso no se escribe, pero queda en la sagrada tradición o en la tradición familiar. Así pasó con la iglesia. Hay muchas cosas que no están en la Biblia tal cual, pero que sí están en la tradición viva de la iglesia. Les invito a venir a Éfeso y vivir con mucha fe y con mucha devoción esta sagrada peregrinación por Turquía. Cuídense mucho, seguimos en el día número 9. Ya venimos y ya compramos, miren, en esta tiendita. Le damos gracias a Dios que estamos y que somos los únicos turistas, porque aquí siempre está lleno de turistas. Siempre, se hacen horas para poder ingresar. Y realmente aquí nosotros estuvimos completamente solos. Le damos muchas gracias a Dios. No tuvimos ningún grupo, ya que nos vamos llegó un grupo, pero es un grupo mínimo. Así que le damos las gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes. Bienvenidos a Éfeso. Vámonos, ya están ahí los camiones. Hasta luego. Bueno, pues hemos llegado a un lugar muy hermoso. Vamos a cruzarnos. Tenemos este lugar de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Esta escultura que tenemos aquí es un regalo de los católicos de Estados Unidos a Turquía, al país. Y bueno, pues Nuestra Señora es una réplica de la Virgen que está ahí en esa iglesita. Así que le damos gracias a Nuestra Señora. Les invito a que me acompañen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Saludos para todos ustedes. Que la Virgen María nos cuide y nos ayude. Bueno, pues con la ayuda de Dios hemos llegado a Éfeso, la ciudad, una de las ciudades más importantes de todo lo que era el Imperio Romano de Oriente. Éfeso era el puerto más importante que existía. Entonces estamos nosotros aquí en esta parte de lo que es la ciudad más antigua de Éfeso. Acompáñenme por favor para visitar todo esto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra explicación. Estamos en Éfeso. Tenemos de este lado el mercado. Todo este lugar era el mercado donde las personas venían a surtirse de las comunidades cercanas a Éfeso y también del mismo Éfeso. De este lado tenemos lo que era un templo, una parte de un templo y un foro. Allá arriba, miren nomás. Todo este lugar era fundado por los griegos, pero a partir del siglo IV se convierte en un santuario cristiano. Acuérdense, por la Virgen María. Nosotros, para que ustedes entiendan un poquito este lugar,
tenemos este cerro. Atrás de este cerro tenemos el santuario de la Virgen María. Ahí donde fuimos hace ratito, ahí está el santuario de Nuestra Señora, la Virgen María. Nosotros estamos aquí en Éfeso para que disfruten esta ciudad que apenas se ha encontrado el 18% de ella. Bueno, pues Éfeso es una ciudad que fue fundada varias veces, 4. Pero la actual Éfeso, aquí donde la encontramos, fue fundada 300 años antes de Cristo por un comandante de Alejandro Magno al pasar por este lugar. Estamos caminando por lo que es la parte, una de las partes más bien conservadas todavía, aunque muy deterioradas también, y quiero mostrarles un poco el foro que existe todavía en Éfeso. Fíjense que nos decía el guía que cuando Éfeso en el siglo IV después de Cristo se convierte en cristianos porque eran paganos, bueno, pues van a encontrarse con todos estos edificios donde se le daba culto a los dioses paganos, sobre todo a Artemisa, que era la diosa a la cual se le daba culto en este lugar. Entonces, estos lugares donde se ofrecían tantos sacrificios a los ídolos, animales, todo eso, se van a convertir en lugares muy, realmente, pues muy contaminados, se podría decir. Esto va a ocasionar que pues los sacerdotes cristianos de entonces busquen la manera de purificar estos edificios. Decían, ¿los tumbamos y hacemos otro o qué hacemos? Y dijeron, no tiene sentido, mejor vamos a purificar. Entonces limpiaron todos estos templos de todos los símbolos paganos y pusieron, por ejemplo, miren nomás lo que les voy a enseñar aquí. Una cruz. ¿Qué hace esta cruz aquí en Éfeso? Bueno, pues esta cruz tiene más de 1600 años que fue colocada en ese lugar, llenando de símbolos de cruces todo lo que era Éfeso. Si ustedes vienen, cuando vengan el guía les va a explicar todos los símbolos de cruces que hay por todo el camino. Así que pues bueno, vamos a continuar por Éfeso, una ciudad que actualmente se encuentra a 11 kilómetros del mar, pero que había un río que entraba. Yo me quedé sorprendido al escuchar la razón por la que Éfeso fue abandonada más o menos en el año 700 después de Cristo. Resulta que aquí había una plaga de mosquitos por ese río donde entraba, donde salía del mar. Entonces esa entrada aquí de río ocasionaba una plaga de mosquitos muy fuerte, muy alta, y pues llegó la malaria, empezó a acabar con las personas, y después viene un temblor muy grande. Y este temblor va a ocasionar que sea destruida la ciudad y los habitantes mejor la abandonen. Esta ciudad es griega, después es romana, después es bizantina y ahí termina su época. Bueno, pues hemos llegado aquí en Éfeso a un gran mirador, un lugar bellísimo que nos enseña toda esta parte que era parte de la biblioteca, parte del acueducto, parte de casas, habitación por parte de los romanos. Y ahora quiero enseñarles una vista que es muy hermosa que nos han mostrado, donde vamos a ver la salida al puerto. Fíjense nomás, les voy a mostrar ahorita desde este ángulo todo lo que es una calle muy hermosa que nos han enseñado todo lo que hay aquí. Fíjense nomás, tenemos hasta allá abajo lo que es la biblioteca, tenemos lo que son tiendas, oficinas administrativas, todo eso tenemos en este lugar que vamos a recorrer. Así que acompáñenos, que es un lugar muy bello, toda esta calle por donde va la gente actualmente, y que pues hace 2000 años, cuando San Pablo vino a este lugar, porque San Pablo vino la Virgen María, vino San Pablo, vino San Juan, vino San Lucas y muy seguramente hasta lo mejor San Pedro. Así que pues vamos a caminar por estos caminos que nuestros santos apóstoles hicieron, y también obviamente muchísimas personas que lo hicieron con muchas ganas de conocer
la ciudad de Éfeso, o porque vivían aquí más de 250,000 personas. En el siglo I era una ciudad como hoy la Ciudad de México, la Ciudad de Tokio o Nueva York, con más de 8 millones de habitantes. Continuamos con nuestro recorrido. Acompáñenos. Bueno, pues vamos bajando ya esta avenida. Era como la calle principal que cruzaba todos los edificios importantes de Éfeso. Según los arqueólogos, han descubierto ya apenas el 18% de lo que es esta ciudad. O sea que cuando ustedes vengan, vamos a encontrar muchos más lugares escarbados. Miren nomás esta calle con mármol en el piso. Esta barda es griega. ¿Por qué sabemos que es griega? Porque no tiene concreto, es una piedra sobre otra. No existía el concreto hasta los romanos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro recorrido. Saludos desde la avenida de Éfeso. Bueno, pues estamos viendo en la parte de atrás el templo dedicado a Donaciano, el emperador romano, y aquí vemos como una pila lo que queda, con un toro allí y también unas uvas y vegetales, porque aquí era donde se ofrecían los sacrificios de animales o de frutas, de verduras a los emperadores. Entonces este lugar, visitado por San Juan, por los apóstoles, era verdaderamente un lugar muy desagradable, porque aquí era donde se ofrecían sacrificios a ellos, a los emperadores, como si fueran unos reyes, unos dioses, cuando pues no lo eran. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos viendo muchísimos edificios conocidos, otros no se sabe bien qué, porque los arqueólogos siguen investigando qué era aquí, pero hay este camino de más de 2000 años, sigue siendo original. Bueno, pues le seguimos mostrando con mucho gusto todo lo que aquí estamos aprendiendo, recordando de parte de nuestros libros. Esto es Éfeso, una de las ciudades más importantes de Turquía. Vamos para allá, continuamos. Bueno, pues nos encontramos en esta puerta de estos dos jóvenes. Ahí está uno, ahí está otro, los dos que están siendo como testigos de lo que pasa en esta ciudad. Miren nomás qué bella vista. Y también tenemos aquí muchos nichos donde hay esculturas a diferentes médicos o diferentes arquitectos, escultores, profesionales. Pues tenemos una vista espectacular de esta calle de Éfeso. Como no hay turismo, pues prácticamente estamos nosotros, toda la ciudad es para nosotros. Y es un regalo que pues no lo podemos encontrar casi en ningún lugar, el que podamos estar en una zona arqueológica tan importante como es la ciudad de Éfeso, para nosotros solos. Así que miren nomás la vista, les voy a mostrar, allá va todo el grupo abajo. Tenemos una vista espectacular, una calle muy hermosa, que es como una avenida, la avenida principal se podría decir de Éfeso, donde vamos a seguir disfrutando de todo este recorrido. Toda la ciudad de Éfeso casi es para nosotros. Era uno de los puertos más importantes del Imperio Romano. Acuérdense que tenemos aquí Antioquía de Siria, tenemos el puerto de Éfeso y tenemos la ciudad de Alejandría, la ciudad de Roma, ¿no? Son los puertos principales de todo el Imperio Romano. Bueno, pues continuamos con la ayuda de Dios. Seguramente por aquí caminó San Juan, San Pablo, San Lucas y muy probablemente la Virgen María, que vivía aquí cerquita y que pues más de alguna vez tuvo que venir aquí a surtir su mandado, nuestra madre, o hacer las compras como cualquier persona que lo hacía. Bueno, continuamos. Bueno, pues seguimos por esta calle, estamos viendo el templo dedicado a Teca, que es la diosa de la suerte, y muchos dicen que es un templo dedicado a una pareja que tenía el emperador Adriano. Entonces, que porque aquí tenía a su pareja que era
un hombre de la Anatolia, entonces él mandó dedicar este altar a él. Sin embargo, allá en la esquina, ustedes a lo mejor no alcanzan a ver, pero en medio está Teca y atrás está Medusa, esa mujer tan famosa de que la veían los hombres y se morían, ¿no? Entonces, estamos hablando de toda una mitología griega, mitología romana, mezclada y después todo lo que es el Imperio Bizantino, la cultura cristiana que viene también a empapar y enriquecer toda esta cultura. Bueno, pues miren nomás qué precioso ejemplo. Allá abajo está la biblioteca. Vamos a entrar a un lugar que también es muy importante. Bueno, hay que entender que también Éfeso fue una ciudad fundada por los griegos y también modificada por los romanos, pero también por los cristianos. Aquí tenemos estas cruces, todas ellas son bizantinas o griegas, así se les conoce, porque en este lugar pues también el Imperio Bizantino fue y dominó muchísimo, ¿no? durante toda esta época del siglo I, que es la época que a nosotros como cristianos nos interesa. Bueno, hemos llegado a un lugar muy, muy hermoso y quiero mostrarles cómo hemos terminado una avenida, pero miren, acá tenemos otra avenida muy hermosa, muy larga, de mármol, muy limpia, está a punto de llover. Tenemos un lugar muy hermoso que es la entrada de la biblioteca, la tercera biblioteca más grande del mundo. Acuérdense que tenemos, el número 1 es la de Alejandría, que fue destruida por el Islam. La número 2 es la de Pérgamo, ¿no? Donde ya fuimos, y la número 3 es la de Éfeso. Es bien interesante ver estas esculturas que encontramos en este lugar de mármol, todo reconstruido, pero con las piezas originales. Vamos a ingresar al teatro más grande del mundo. Y San Pablo vino a este lugar y predicó en Éfeso. Acuérdense ustedes que en Éfeso era el lugar donde San Pablo se estableció por más de 2 años. Este es el foro de Éfeso, el más grande de los griegos, del Imperio griego, no del Imperio romano. Estamos hablando de una capacidad de casi 7,000 personas, entonces esto es impresionante el ver esta capacidad de gente, y San Pablo aquí predicó. Acuérdense que dice que San Pablo predicó en el ágora de Éfeso, o sea, en el foro, y también, aparte de eso, también hay que saber que San Pablo aquí vivió 2 años, 2 años casi, y donde él trabajó haciendo tiendas. Esto es Éfeso. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Bueno, pues ahí tenemos algunas partes reconstruidas, pero hay algunas partes originales. Eso que está cercado ahí es completamente original del foro. Pues así era la manera con la que había diversión, distracción para las personas residentes de Éfeso. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con nuestro recorrido. Bueno, pues esta avenida que vemos aquí está enfrente de lo que era el foro. Estamos en un lugar verdaderamente excepcional. Miren nomás la parte de atrás. Tenemos ahí el foro griego más antiguo y más, bueno, no más antiguo, más grande de toda la historia de los griegos. Y estamos en Éfeso, la ciudad antigua de Éfeso. Vamos a continuar por este camino que nos va a llevar a la salida de esta zona arqueológica de Turquía. Gracias a todos. Algo que no les había mostrado aparte de aquí en Éfeso es, aparte del panteón que tenemos aquí, allá en la parte última donde ustedes ven esas columnas o esas edificaciones muy antiguas, hasta allá atrás, que no podemos acceder porque está en restauración, es el faro del puerto de Éfeso. Aquí está el mar ya muy cerca, pero algo muy significativo para nosotros como cristianos es saber
que ahí estaba la cárcel en la cual San Pablo estuvo preso en Éfeso. 2 veces estuvo en la cárcel, así que San Pablo estuvo en este lugar preso. Les vuelvo a mostrar el foro. Aquí se ve muy hermoso este lugar. La vista del foro es impactante, es imponente este foro, saber que es el más grande de la dominación griega. Y algo que me llama mucho la atención de este lugar es la cárcel, que estaba ahí el faro, donde San Pablo estuvo 2 veces preso. Acuérdense que de este puerto es donde San Pablo sale a algunos de sus viajes, y pues es muy hermoso estar aquí, y más con este clima. Está haciendo muy poquito frío, realmente no es mucho el frío que está haciendo, es fresco, no nos ha llovido, aunque ha estado a punto de llover. Hemos podido celebrar la misa sin lluvia, cuando había pronóstico de lluvia, pero sin embargo es muy bonito este camino, lleno de vegetación, lleno de cultura, lleno de arte. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros todos estos días. Ya hemos visto varios días, desde el día 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 10, así vamos a disfrutar este recorrido. Pues muchas gracias a todos. Continuamos, vamos a la tumba de San Juan en este momento, San Juan Evangelista. Bueno, pues hemos llegado a un lugar que tenía muchas ganas yo de venir. Estamos en una iglesia bizantina, bueno, son los restos de una iglesia bizantina que ustedes ven aquí, la entrada. Es una zona arqueológica actualmente. Este lugar es una iglesia donde se dice, según la sagrada tradición de la iglesia, que aquí fue sepultado el apóstol San Juan. El apóstol Juan, discípulo de nuestro Señor Jesucristo, cuidador de la Virgen María en sus últimos años, vivió en Éfeso los últimos años de su historia. Acuérdense ustedes que también aquí fue obispo Timoteo, el discípulo de San Pablo, pero San Juan también. Vamos a ingresar a esta zona arqueológica que era una iglesia bizantina y que después pues quedó deteriorada. Aquí el Papa Juan Pablo II celebró una misa hace algunos años ya. Acompáñenme a este día número 10. Bueno, pues estamos aquí en la fortaleza. Eso que ven ustedes allá atrás es una fortaleza bizantina que se usaba para cuidar la ciudad y la basílica de San Juan. Aquí tenemos nosotros una reconstrucción en una maqueta de lo que era esta basílica tan grande, tan fuerte que ustedes ven aquí entre nosotros. Así era la basílica. Hoy realmente solamente quedan vestigios de lo que fue la basílica. Tenemos aquí una vista que vamos a ver nosotros, donde se encuentra la tumba de San Juan. Esta iglesia era la segunda más grande de todo el Imperio Romano, después de Santa Sofía, imagínense, del Imperio Bizantino. Después del siglo VII, cuando este lugar es totalmente destruido por los temblores, por las invasiones, la gente se va a las montañas y empiezan a llevarse los pedacitos o los pedazos de mármol, y entonces de por sí estaba destruida, bueno, pues se destruye completamente. Esta es la basílica, de hecho enorme, muy grande, majestuosa, lo que tenemos delante de nosotros. Vamos a ir a la tumba de San Juan, donde él fue sepultado. Vamos a escuchar para acá. Vamos entrando a la parte más importante del templo. Esto que tenemos aquí, estas columnas, imagínense nomás. Esta es la parte más importante de lo que queda la iglesia. Por aquí, por favor, hay una sala de bautismo. Vamos a ir a ver unas reliquias del Imperio Bizantino. Miren nomás, parece un lugar para resguardar como una imagen o una reliquia importante. Aquí estamos
en esta iglesia de San Juan. Hemos llegado al bautisterio. Nosotros conocemos el bautisterio como una pila donde una persona es bautizada por un sacerdote con el agua bendecida. Ahora, en la antigüedad no era así. En la antigüedad el bautismo era por inmersión, o sea, era sumergida la persona. Esto es un bautisterio, entraban por ahí y salían por acá. Pero un sacerdote apoyaba, entonces esto era un bautisterio. Nosotros estamos en medio de unas columnas, miren, como pueden ver aquí, en esta parte de arriba había una cúpula que protegía el bautisterio. Vamos a continuar, lo que queremos llegar es a la tumba de San Juan. Ya casi llegamos, no se desesperen, estamos disfrutando mucho de toda la base de la basílica, porque la basílica como tal, pues ya no existe, pero sí estamos disfrutando ampliamente lo que fue este lugar, que es la Basílica de San Juan en Éfeso. Recordemos que San Juan se va a establecer aquí junto con la Virgen María, que San Pablo va a vivir aquí casi 2 años, que San Lucas va a venir a ver a San Pablo y también Timoteo va a ser el obispo de Éfeso. Entonces, este lugar para todo cristiano debería de ser un lugar de peregrinación. A mí, les vuelvo a decir, me da mucha tristeza saber que muchas personas dicen que vienen a Turquía, pero pues solamente los traen a Estambul, a Capadocia y a algunos a Éfeso, y muy rápido. Pero no los traen a todos los lugares, como es el caso de este lugar que llamamos la Basílica de San Juan Evangelista. Acompáñenme, vamos a ir para acá, a un lugar muy interesante. Quiero hacer una explicación aquí en la tumba del apóstol San Juan. A veces no tenemos idea de lo grande que es esto, de estar en este lugar, y del respeto que nos merece a nosotros cristianos, aunque está haciendo mucho frío, hay que aguantarnos. Miren, Jesús llamó a 12 apóstoles para que estuvieran con Él, los enseñó, vivieron con Él 3 años, los 12. Uno de ellos, el discípulo amado, Juan, hermano de Santiago, muy cercano a Jesús, que estuvo a los pies de la cruz, por ejemplo, ¿no? Lo acompañó en la transfiguración junto con Santiago y Simón, o Pedro. En este lugar, ese Juan era el más joven de los 12 apóstoles, era el más jovencito. Fue el que vivió más años y fue el único que no fue martirizado. Les decía Mustafa ya algo de que San Juan lo metieron en agua caliente, pero se dice que era aceite y no se murió. Por eso lo mandaron a Patmos, porque lo quisieron matar, pero no pudieron matarlo, no pudieron martirizarlo. Entonces San Juan Evangelista va a desarrollar su vida después de Jerusalén, principalmente en Éfeso. Los apóstoles, después de que Jesús murió, se encerraron. Una parte por miedo, era muy normal eso, era muy natural, cualquiera de nosotros hubiera hecho eso. Se encerraron por miedo, también se encerraron por desconocimiento, no sabían qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y estando ahí, se ponen de acuerdo para obedecer a Jesús cuando les dijo, vayan y evangelicen a todo el mundo, vayan y enseñen, vayan y bauticen a todo el mundo. Todos corrieron para diferente lugar. De algunos sabemos por la Biblia, de otros sabemos por la Sagrada Tradición. Por ejemplo, sabemos del apóstol Tomás que se fue a Irak. Sabemos del evangelista Marcos que se fue a Egipto. Sabemos de San Pablo que anduvo en lo que es Turquía, Anatolia, el Asia Menor y Roma, y Grecia, Macedonia. Sabemos del apóstol Pedro que se fue a Roma y pasó por Antioquía. Sabemos del apóstol Santiago que se quedó aquí. Entonces, lo que yo les quiero decir es que venir a un lugar donde San Juan estuvo sepultado debe de ser muy significativo para nosotros como cristianos. San Juan escribió el libro del Apocalipsis y el libro de los Evangelios, más las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. San Juan va a ser el hombre al que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le encarga a su madre, la Virgen María. No es cualquier apóstol. Todos son importantes, pero hay algunos que tienen aspectos más sobresalientes, entre ellos Juan. Entonces nosotros estamos en la tumba de él, donde Dios
nos permitió venir, somos dichosos, estamos nomás nosotros, ¿qué más queremos? Debemos de honrar. Sabemos que aquí no está el cuerpo de Juan, pero aquí estuvo, sepultado. ¿Vale? Entonces, ¿dónde están los restos de San Juan? Algunos dicen que en la Basílica de San Juan Extramuro, San Juan de Letrán en Roma. Otros dicen que en otras basílicas. Pero no importa dónde esté, lo importante es lo que él hizo y el recuerdo de sus reliquias. Aquí estuvo por mucho tiempo. Cuando hubo unas cruzadas y todo eso, pues los cruzados se llevaban las reliquias de estos lugares donde, bueno, aquí no hubo cruzadas, pero sí hubo dominación romana, bizantina. Entonces los bizantinos se llevaban a otros lugares, a veces donde había más devoción. Realmente estamos en un país islámico, donde si aquí hubiera los restos de San Juan, pues nadie vendría a visitarlos, porque para ellos no es tan importante la vida de un apóstol. Son muy respetuosos, pero no era tan importante. Por eso muchas reliquias no están acá, están en los países más cristianos, donde se les da más cuidado, más devoción a Dios. Vamos a hacer un Padre Nuestro aquí en la tumba de San Juan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que San Juan Evangelista ruegue por nosotros, así sea. Me acuerdo mucho de cuando recibí clases en el seminario y hablaban de la tumba de San Juan, me hablaban de esto. Y me explicaron de Éfeso, pero no entendía yo hasta ahora que vengo y comprendí esta gran basílica construida en el siglo IV, al mismo tiempo casi de Santa Sofía o Hagia Sofía. Este preciso lugar es donde San Juan estuvo sepultado. Ahí dice la tumba de San Juan. Este lugar emblemático para todos nosotros los cristianos, producido en el Imperio Bizantino, ahora solamente reliquias de lo que fue aquel templo. Miren nomás qué maravilla. En este lugar era donde estaba la cúpula más grande de todo, la cúpula más grande de toda la iglesia, que es casi del tamaño de Santa Sofía. Era la segunda más grande de todo el Imperio Bizantino. ¿Y cómo no lo iba a hacer en este lugar donde San Juan estuvo? Y llegó incluso primero que San Pablo a este lugar, junto con la Virgen María. Vamos a darle gracias a Dios por este regalo tan maravilloso que nos ha dado de poder estar en esta reliquia de templo, en un monte empinado de esta ciudad, que ahora es la Nueva Éfeso. Tiene un nombre, discúlpenme, extraño en turco que no recuerdo ahorita, pero pues es la misma gente que ha vivido aquí más de 2000 años. Esta ciudad fundada en los tiempos del conquistador Alejandro Magno por uno de sus seguidores. Así que hemos terminado nuestra visita de este día número 10. Gracias a todos por estar con nosotros. Les saludamos y les agradecemos el habernos permitido entrar a sus hogares. Esperen muy pronto el día 11. Vamos a ir a otro lugar emblemático y hermoso. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego y hasta pronto. Que Dios nos cuide. Bueno, pues hemos llegado aquí al foro. Es impresionante. Miren nomás qué hermoso. Ya me imagino aquí cómo les gritaban ciudadanos romanos, ¿verdad? Les gritaban a toda la gente.